Son las 11:53, dejamos la encuesta y vamos con nuestro primer tema. ¿Sabían que de cada 10 trasplantes que se hacen en el mundo, uno es ilegal? Estos días se celebra en Barcelona, concretamente, la 9ª edición de la muestra de cine Salud, Derechos y Acción, organizada por las ONGs PharmaMundi y Medicus Mundi. En esta ocasión, uno de los temas a debate es el trasplante y el tráfico ilegal de órganos, dos caras de una misma moneda. Vamos a ver un fragmento del documental Historias del tráfico de órganos y abordamos el tema. If I can't find a donor in this country, I have to decide whether I'm willing to take on my soul the ethical burden of purchasing a kidney from somebody or choose to die. Kaya ako magpapakuha ng bato dahil kailangan kong may ahon yung pamilya ko sa kahirapan dito. A surgeon accused of running an international organ trafficking ring. The victims were lured from other countries and had their kidneys stolen. Bu işin ticaret olduğunu kanıtlayın. Eğer böyle bir şey varsa ortada hiç para ödenmedi. I asked him what kind of compensation I would receive. He offered me $20,000. This particular situation helped me and saved my life. Is it my problem? It's the ethical committee's problem. It's not my problem. I'm doing my surgery. That's it. The black market idea scares me a little bit. May lumalapit po sa ngayon dahil sa pangangailangan nga ng pera. Нет, деньги они нам заплатили прямо в клинике. Прошло 2 дня после операции. This is an exploitation of the human condition that has to stop. You can't stay on this machine forever. It doesn't do what a kidney does, but this is what keeps me alive. Nos acompaña Niciar Lecuona, que es profesora del Departamento de Salud Pública e investigadora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, y también Chloe Ballester, que es médico y profesora de la Universidad de Barcelona, además de directora de Desarrollo y Cooperación Internacional de Donation and Transplantation Institute. Bienvenidas al programa. Gracias. Las dos participáis, como decíamos, en esta muestra de cine. Acabamos de ver unas imágenes que nos muestran un poco lo mejor y lo peor. Y lo peor es realmente muy duro, ¿no, Itziar? Sí, la verdad es que en el mundo en el que vivimos parece ser que si tienes dinero, y parece ser que tampoco mucho, pues puedes comprar un órgano fuera de lo que es el paraguas de la protección de la persona. Y esta es la clásica discusión de la desigualdad entre aquellos países, ¿no?, que no tienen un nivel de desarrollo como el nuestro, y por lo tanto nos planteamos, cuando nos dicen que no hay órganos, porque por definición no hay órganos para todos, ir a buscar un órgano a cambio de un precio. Y esta discusión nos lleva a pensar qué grado, ¿no?, de aceptación o no debemos tener respecto a esta cuestión. Chloe. Efectivamente, el trasplante depende de que hayan donantes que den sus órganos de forma altruista. Y el problema está en que en el mundo solo se trasplanta un 10% de las necesidades. Por lo tanto, en un mundo en que hay desigualdades, sucede que cuando hay gente desesperada por tener un órgano, viajen. Tenemos la suerte que aquí esto no suceda. Es un altruismo malentendido, porque si hay alguien que necesita un órgano, quizás siempre habrá alguien que esté dispuesto a un precio por donar el suyo, ¿no? En el mundo en general. Exacto, esto no es una donación altruista, esto hay una coacción, hay unas diferencias, y esta gente está tomando decisiones que no son autónomas, sino lo están haciendo por dinero, y esto es lo que hay que intentar, hay que luchar contra esto.
Claro, desde la reflexión ética y desde el marco normativo, la idea es que hasta qué punto podemos decir que las personas toman decisiones de manera autónoma, que es lo que promueve cualquier Estado, cualquier democracia y cualquier lugar donde se protejan los derechos humanos. Nadie donaría un órgano, ¿no?, en condiciones normales. Es más, el sistema nuestro y el sistema, desde un punto de vista internacional, protege que la persona sea egoísta, es decir, que no tengas que donar nada porque eso va a condicionar tu vida. Y de hecho el sistema lo que plantea es, para evitar situaciones de explotación, incluso entre nosotros, que la donación sea de cadáver. Y si no, planteamos la excepción de que entre nosotros nos podemos ayudar, entre familiares. Pero la idea es que el ser humano no se vea afectado. Y evidentemente este documental nos lleva al terreno de que la autonomía no existe, ¿no?, de que hay un precio detrás. Sigue habiendo un precio. ¿Quién recurre realmente a esta venta de órganos o a esta compra? Normalmente quien recurre a esto es gente que en sus países no pueden ser trasplantados porque no tienen un buen sistema de donación cadavérica, es decir, de gente que fallece y que dona sus órganos altruistamente, a diferencia de lo que sucede aquí. Como has dicho anteriormente, España es líder mundial en donación de órganos y esto nos permite trasplantar 4.000 personas al año de los 115.000 que se trasplantan en el mundo cada año. Es decir, somos afortunados de vivir en un país en el cual este sistema está bien organizado y, por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a este trasplante. En muchos países esto no sucede y por eso la gente viaja a otros países para comprarlos. Entonces, ¿de qué es capaz la gente? Estábamos viendo las imágenes del reportaje, ¿no? Estamos viendo quizá americanos, veíamos personas que habían sufrido o que habían estado en ese tráfico, ¿no? Contadnos, ¿qué países? Más que qué países, la idea es, yo creo que la idea de fondo de la sociedad en la que vivimos es que todo tiene un precio. Entonces la gente que tiene dinero piensa que, claro, que puede acceder a ello, y siempre va a haber una persona dispuesta por distintas necesidades. Entonces, de alguna manera, entramos en un terreno que es un poco una mentira, ¿no? Que es que piensas que además vas a ayudar al que estás explotando, ¿no? Y esto es una cuestión generalizada. Entonces, tanto con Chloe desde la Universidad de Barcelona como con otros grupos, lo que se pretende es concienciar a las personas de que los sistemas sanitarios donde hay esta seguridad, en el sentido de que se lucha contra el tráfico ilegal, es por diversas razones, no solo para no explotar a la persona, sino por condiciones de salud pública, de seguridad. Es decir, tú no te garantiza el irte a un país como Filipinas o a países donde no hay un marco jurídico estable, que ese órgano esté en las condiciones que tiene que estar para que el trasplante tenga posibilidades de éxito, porque el éxito asegurado no existe. O sea, no el qué, sino el cómo. Claro, y las condiciones de seguridad, de calidad, ya no es un terreno de explotar o no, que también, ¿no? Iciar ha dicho Filipinas. ¿De qué otros países se podría estar hablando? A ver, los países que necesitan órganos son países que a veces no tienen nada que ver con el desarrollo económico o sanitario que tiene. Es decir, países como Japón, Canadá, Alemania tienen unas tasas de donación muy bajas. ¿A qué se debe esto? A que la donación no está profesionalizada. A diferencia de lo que sucede aquí, que en cada hospital hay un responsable, que es el coordinador de trasplantes, que es un médico responsable de la donación. ¿A qué países van? Pues os podéis imaginar que van a países en los cuales hay grandes desigualdades sociales y donde hay a veces unos marcos legales muy laxos. Se habla pues, de países, por ejemplo, de la ex Unión Soviética, donde hay también gente muy pobre y donde hay a veces unos marcos legales no muy bien definidos. Está la India, está Pakistán, está Filipinas, estaba la China hace un tiempo y muchos países como estos. Pero en los mismos países desarrollados puede existir un tráfico de órganos. Es decir, en Estados Unidos mismo puede haber un pago por la donación de un órgano. Y eso también es una forma de tráfico de órgano porque es algo que es ilegal. Y a saber también en qué condiciones, porque claro, en todo ese proceso, hasta que llega el órgano, hasta que se consigue, porque hay un tema ético, como decía antes Iciar, ¿no? Hay un tema ético. O sea, no puede ser que una persona no le dé el valor a su vida para venderla cualquier víscera o cualquier órgano de cualquier forma, pero ¿y si quiere?
¿Y si el principio es yo hago con mi cuerpo lo que quiero? Sí, pero esto también es una discusión que yo creo que debemos volver a lo que la reflexión bioética y un poco en los últimos años hemos estado debatiendo desde el terreno de los derechos humanos. Hay un principio que es la primacía del ser humano, la primacía del ser humano que está por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Y muchas veces uno, por ejemplo, quiere entregarse a la ciencia y quiere ser participante en investigación, ¿no? Ayudar a otros, y por la condición que tú tienes no puedes. Es decir, yo no puedo hacer tampoco lo que quiero con mi cuerpo en una sociedad. El Estado debe ayudarme a desarrollarme. A ver, otros ejemplos más gráficos, ¿no? Que no nos llevan a este terreno de desigualdades y que ocurren en nuestro contexto. Hombre, pues por ejemplo, la maternidad subrogada, ¿no? El vientre de alquiler, el hecho de que me paguen por participar en un ensayo clínico, hasta dónde el ciudadano es autónomo para tomar decisiones y hasta dónde yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Esta es una pregunta que los estados han estado reflexionando durante mucho tiempo. Es decir, esa idea de que tenemos unos derechos humanos que son la garantía de nuestro sistema y que son inquebrantables, porque si saltamos esta idea, si rompemos esta idea de que hay determinadas cuestiones que no pueden ser objeto de compra-venta, esto es el salvaje oeste, lo discutíamos ayer en la presentación del documental. ¿El salvaje oeste o el mundo actual? Sí, pero entonces, como estamos en 2015 y no en la Edad de Piedra o en la Edad Media, hemos desarrollado unos estándares de protección y de hecho un ejemplo es cómo el Consejo de Europa está ahora activando que los países a nivel internacional firmen un convenio contra el tráfico de órganos, porque estamos hablando de redes, de crimen organizado, que es tráfico de personas y además de sus órganos, y además órganos, córnea, muestras, células y todo lo que podamos. Entonces convertimos al ser humano en una serie de piezas cuando hemos estado luchando por evitar eso durante muchos años. O de menudillos, ¿no? Como si fuera carne, productos cárnicos. Entonces no todo puede tener un precio. Este yo creo que es un debate en nuestro contexto. ¿Hasta dónde yo puedo poner un precio a mi cuerpo, ¿no? Y de hecho la solución a esto es que cada país pueda ser autosuficiente. Es decir, todos los países pueden tener donantes. Podemos hacer que el modelo que existe aquí, que funciona, pues aplicarlo a otros países para que ellos mismos sean capaces de generar órganos y trasplantar a sus ciudadanos. Esto es hacia donde hay que ir. Tiene que haber unos convenios internacionales para prohibir este tipo de actividades ilegales, pero por otro lado lo que hay que hacer es que cada país se ocupe de sus trasplantados con sus órganos que vienen de sus donantes. Pero éticamente, por ejemplo, ¿cómo se sostiene que alguien compre el órgano de otra persona en beneficio propio, ya sea su conciudadano, ya sea un órgano de alguna parte del mundo? No se sostiene. Y de hecho hay un mundo paralelo en Internet que te plantea esa posibilidad. Nosotros en nuestro sistema, que como decía Chloe, es un sistema de referencia, es porque se basa en el altruismo, en el anonimato básicamente, a no ser que rompas esa relación de familia para ayudar a otro, y bueno, la gratuidad y la solidaridad. Eso hace que la sociedad avance, que se genere seguridad y que además con esa idea de que hay una calidad, porque hay unos profesionales dedicados a identificar el órgano y a trasplantarlo, eso hace que el sistema avance, ¿no? Entonces, éticamente no se sostiene y de hecho, éticamente lo que se hace, o ética y jurídicamente, hay unos comités de ética en los centros hospitalarios que incluso yo queriendo donar o que mi hijo me quiere donar en determinadas condiciones, me pueden llegar a decir que no. Porque la donación condiciona la vida de las personas, la donación no es inocua. Tengo 2 riñones, doy uno. Esa idea que tiene la gente de que como tengo 2, con uno ya voy tirando, tampoco es tan cierta. Porque nadie te garantiza que la donación sea un éxito y después tú te quedas afectado. Pensando en las distintas cuestiones, después, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona ha donado un órgano en las condiciones que lo ha donado? ¿Cómo se le queda, por decirlo de alguna forma, cómo se le queda el cuerpo? Es decir, ahí también hay unas consecuencias, ¿no? Claro. Es decir, el donante vivo, en principio, el donante vivo de riñón, sabéis que se puede donar o bien un riñón o bien una parte del hígado, ¿no? Son las 2 posibilidades de donación de vivo. En la donación de riñón hay riesgos, son unos riesgos que van asociados a la cirugía, por lo tanto no es inocuo. Pero lo que es muy importante es la evaluación que se hace a la persona que quiere donar. Es decir, se le va a hacer una evaluación clínica previa a la donación para asegurarnos de que esta persona está sana y que no tiene ningún riesgo a padecer, por ejemplo, una enfermedad renal más adelante. Por otro lado, también se estudia a nivel socioeconómico si esta persona es capaz de donar y esto no va a repercutir negativamente hacia su vida. Eso es importantísimo. Por eso,
en nuestro país, en el cual nos basamos en la donación cadavérica, es decir, la donación de gente que fallece y por lo tanto no poner en riesgo la vida de gente que sí está viva y que lo está donando en vida, la donación de vivo la vamos a hacer solo en casos muy concretos y siempre con una evaluación previa del donante muy importante y luego un seguimiento. Y eso es lo que no sucede en esos países. En esos países, en el documental se ve claramente, la persona dona, previamente no se le hacen casi evaluaciones y más adelante se olvidan del donante, ¿no? Entonces eso es lo que no se puede permitir. ¿Cuál sería la conclusión o el mensaje sobre esta situación? Itziar. Hombre, desde la perspectiva, si queréis, ética, para no entrar en el terreno médico, pues la explotación de las personas, dar por hecho que las personas pueden ser explotadas, yo creo que hay que concienciar a la ciudadanía de que la vida vale lo mismo independientemente de las condiciones socioeconómicas en las que vivas. Y luego lo que es muy importante y tiene que quedar claro es que tenemos la suerte que en este país esto no sucede y que se puede remediar haciendo que todos los países tengan un sistema parecido al nuestro. Por lo tanto, hay una labor importante que hacer. Pues Chloe Ballester y Itziar de Lecuona, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Todos Lados. A vosotros. Muchas gracias.